Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano. Les habla Patricia Inestrosa y les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco, que siempre por las medidas restrictivas sigue transmitiendo desde la biblioteca del Palacio Apostólico, sin la asistencia de los fieles. Hoy, miércoles 10 de junio, saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live Facebook y a todas las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. En estos instantes, dentro de poco, dará inicio el Papa con el signo de la cruz, dará inicio a la audiencia general y seguidamente escucharemos el texto bíblico en los idiomas tradicionales de la audiencia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro della Genesi. Giacobbe rimase solo. La lectura de hoy está dedicada a esta sexta catequesis, la oración de Jacob. La lectura es del libro de Génesis. Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Parola di Dio. A continuación viene el monitor que en francés dará lo que es también el texto bíblico. Du livre de la Genèse. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme dit: lâche-moi, car l'aurore s'est levée. Jacob répondit: je ne te lâcherai que si tu me bénis. L'homme demanda: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il reprit: ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda: fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Mais il répondit: pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Parole du Seigneur. A continuación, el monitor en inglés dará el texto bíblico en su idioma. A reading from the book of Genesis. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Then the man said, let me go, for the day is breaking. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. And he said to him, what is your name? And he said, Jacob. Then he said, your name shall no more be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men, and have prevailed. Then Jacob asked him, tell me, I pray, your name. But he said, why is it that you ask my name? And then he blessed him. The word of the Lord. Saludamos a EWTN Televisión, Setelmont TV, Popular Televisión de Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, que están retransmitiendo esta audiencia general del Santo Papa. Aus dem Buch Genesis. Als allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Dieser sagte: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob entgegnete: Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Er fragte ihn:
wie ist dein Name? Jakob, antwortete er. Er sagte, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt. Nun fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Er entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Wort des lebendigen Gottes. Un saludo también a Santa Teresita Radio de Estados Unidos y Radio Paz de Miami, Radio María de Panamá, Radio María Venezuela y ESNE Televisión. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. El hombre le dijo, suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, Jacob. Le replicó, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, a su vez, preguntó, dime tu nombre. Respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Palabra de Dios. A continuación, el monitor en lengua portuguesa dará el texto bíblico de hoy. Leitura do livro do Gênesis. Jacó, tendo ficado só, alguém lutou com ele até ao romper da aurora. E disse-lhe, deixa-me partir, porque já rompe a aurora. Jacó respondeu, não te deixarei partir enquanto não me abençoares. Perguntou-lhe então, qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Jacó. E o outro continuou, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque combateste contra Deus e contra os homens e conseguiste resistir. Jacó interrogou-o dizendo, peço-te que me digas o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e então abençoou-o. Palavra do Senhor. A continuación, en árabe, la lectura del Génesis 32. Y se quedó Jacob solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora y dijo, suéltame, que despunta la aurora. Pero Jacob respondió, no te suelto si no me bendices. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Repuso, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con dioses y hombres y has podido. Jacob a su vez le preguntó, dime tu nombre. Contestó, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. وسأله يعقوب قال عرفني اسمك فقال لما سؤالك عن اسمي فباركه هناك كلام الرب. La última de las 8 lenguas tradicionales de la audiencia general será el polaco. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A wreszcie rzekł, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub powiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał, jakie masz imię? On zaś rzekł, Jakub. Powiedział, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł, powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział, czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Oto Słowo Boże.
El Santo Padre se está ahora preparando para dar su catequesis en italiano a todos los presentes. Y a quienes nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo la nostra catechesi sul tema della preghiera. Continuamos nuestra catequesis sobre el Libro tema de della la Genesi, oración. attraverso le vicende El libro del di uomini, Génesis, donne, a través de las di vivencias de epoche hombres y lontane, mujeres de ci épocas racconta lejanas, storie in nos cui noi cuenta possiamo historias en las que podemos reflejar rispecchiare nuestra la nostra vida. vita. Nel ciclo dei patriarchi troviamo anche quella di un uomo che aveva fatto della En el ciclo de los scaltrezza patriarcas encontramos también la de un dote hombre que había hecho de la Giacobbe. sagacidad su mejor cualidad, Il Jacob. racconto biblico ci parla del difficile rapporto che Giacobbe El aveva relato con suo bíblico fratello nos habla de la Esaú. difícil relación que Da Jacob piccoli tenía con su hermano tra Esaú. loro c'è rivalità Desde pequeños hay e non rivalidad sarà entre mai ellos superata in y seguito. nunca la superarán. Giacobbe è il secondogenito, Jacob es el segundo hijo, erano gemellini, eran gemelos, con l'inganno riesce pero a mediante carpire al engaños padre Isacco consigue arrebatar a la su padre Isaac benedizione la e il bendición dono della y el primogenitura. don de la primogenitura. È solo la prima di una Es solo lunga el serie primero de di una larga astuzie serie de di ardides cui questo de uomo los que este hombre, spregiudicato è sin capace. escrúpulos, es Che il capaz. nome Giacobbe Incluso el nombre, significa Jacob, qualcosa di significa sa algo muoversi, de non algo como para direttamente, moverse, no directamente. significa quella scaltrezza nel Significa muoversi, como lograr ser astuto, costretto a fuggire lontano obligado dal a huir fratello lejos de su nella sua hermano. vita, pare riuscire Parece in tener ogni éxito impresa, en cada gesta de su è vida. abile negli affari, Es hábil en los si negocios, arricchisce molto, se enriquece mucho, diventando proprietario di un gregge convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme. Con enorme. tenacia e pazienza Con riesce a tenacidad y sposare la più paciencia, bella delle figlie del Laban, consigue casarse con la hija más hermosa di de cui Labán, era veramente innamorato. de la que estaba realmente enamorado. Giacobbe, Jacob, diremmo con linguaggio moderno, diríamos con lenguaje è un moderno, uomo che si è fatto da solo, es un hombre que se ha hecho a sí con mismo, ingegno, con ingenio, la scaltrezza, con riesce astucia, a conquistare es tutto capaz ciò de che conquistar desidera. todo lo que desea. Gli manca qualcosa, Le falta algo, gli manca il rapporto le vivo falta con le proprie la radici. relación viva con las raíces. E un giorno sente il Y richiamo un di día casa siente la della sua necesidad, antica patria, la llamada del hogar de su dove antigua avo- patria, ancora vive- donde dove todavía, ancora viveva Esaù, donde todavía vivía il Esaú, fratello con cui sempre era stato in el hermano pessimo con el que rapporto. siempre había mantenido una pésima relación. Giacobbe parte e Jacob compie un parte lungo viaggio con y una lleva a cabo un carovana largo numerosa di viaje persone con una caravana e numerosa animali de finché personas arriva y all'ultima animales tappa, hasta que llega a la al torrente última etapa, Jabbok. al vado de Jabbok. Qui il libro della Genesi ci offre una pagina memorabile. Aquí el libro del Génesis nos Racconta che il ofrece una patriarca, página memorable. dopo aver fatto Relata que el patriarca, después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y a todo el ganado, rimane da solo se queda sulla solo sponda en la straniera orilla extranjera e pensa che cosa lo y attende per piensa, il domani, ¿qué lo espera para el mañana? che atteggiamento ¿Qué assumerà suo actitud tomará fratello su Esaù, hermano Esaú, al quale aveva rubato la al que le primogenitura. había robado la primogenitura? La mente di Giacobbe La mente de Jacob è un turbinio es di una pensieri, turbina de e pensamientos. mentre si fa buio Y mientras all'improvviso, oscurece uno de repente, sconosciuto lo afferra un e desconocido lo comincia a aferra lottare con y lui. comienza a luchar con él. Il catechismo spiega El la catecismo tradizione explica, spirituale della Chiesa ha la tradición visto in questo espiritual de la Iglesia ha racconto tomado de il este simbolo relato della el preghiera símbolo de la oración come combattimento como un della combate de la fede fe e y una vittoria victoria de la della perseverancia. Giacobbe lottò per Jacob tutta la notte, luchó senza durante mai toda la lasciare noche la sin presa soltar del suo nunca a su avversario. oponente.
Alla fine viene vinto, Al final es colpito vencido, dal suo rivale golpeado por su al rival nervio sciatico, en el nervio e ciático. da allora sarà zoppo per tutta Y la desde vita. entonces será cojo para toda la vida. Quel misterioso lottatore chiede il Aquel nome al misterioso patriarca luchador pregunta el e nombre gli al dice: non ti patriarca chiamerai y più le dice, Giacobbe, en adelante no te Israele. llamarás Jacob, sino Israel. non sarai mai l'uomo che No cammina serás così, más el hombre que camina diretto. con Gli astucia, cambia il sino nome, gli cambia la derecho. vita, gli cambia Le cambia el l'atteggiamento. nombre, la vida, le cambia la actitud. Ti chiamerai Israele Te llamarás perché hai combattuto con Israel Dio porque has sido y con fuerte gli contra uomini Dios y contra hai los hombres vinto. y le has vencido. Allora anche Giacobbe chiede Entonces all'altro: también "Svelami il Jacob tuo pregunta nome". al otro, dime por Quello favor non tu glielo nombre. rivela, Aquel ma no in se lo revela, compenso lo benedice. pero en compensación lo E Giacobbe bendice. capisce di Y aver Jacob incontrato Dio entiende faccia a faccia. que ha encontrado a Dios cara a cara. Lottare con Dio, Luchar con Dios. una metafora della preghiera. Una metáfora de la oración. Altre volte Giacobbe si era Otras mostrato veces capace Jacob se había di mostrado dialogare capaz con de Dio, dialogar con Dios, di sentirlo come de presenza sentirlo amica como e una vicina. presencia amiga y cercana. Ma in quella notte, Pero en attraverso esa una lotta che noche, si a través de una protrae lucha que duró mucho a tiempo lungo e che lo vede quasi y que soccombere, casi lo vio il sucumbir, patriarca esce cambiato. el patriarca salió Cambiare il cambiado. nome, cambiare il modo Le di cambió vivere, el nombre, el modo de cambiare vivir, la le personalità. cambió la Esce personalidad. cambiato. Sale cambiado. Per una volta Pero una non è vez, più padrone della situazione. por una vez ya no es dueño de la La sua situación. scaltrezza non serve. Su astucia no sirve. Non è più l'uomo stratega, Ya no es el hombre calcolatore. estratega y calculador. Dio lo riporta alla sua verità di mortale che Dios trema lo devuelve a su verdad e de ha moral, paura. que tiembla Che Giacobbe nella lotta aveva y que paura. tiene miedo. Per una volta Giacobbe Por una non vez, ha Jacob altro da presentare no tiene a otra Dio cosa que che presentar la a sua Dios que su fragilità fragilidad e la sua y su impotenza, impotencia anche i suoi peccati. y también sus pecados. Ed è questo Giacobbe Y a es este ricevere Jacob da Dio el que recibe la de Dios benedizione, la bendición, con la quale con la entra cual zoppicando entra cojeando nella terra promessa, en la tierra prometida, vulnerabile e vulnerable y vulnerado, ma con il cuore pero con el nuovo. corazón nuevo. Una volta sentì dire a un uomo Hace algún anziano, tiempo escuché a un hombre buon anciano, cristiano, un buen cristiano, peccatore, pero pecador, che aveva tanta fiducia in Dio que tenía tanta confianza en Dios e diceva: y decía, Dio mi aiuterà, non Dios mi me lascerà da ayudará, solo. no me dejará solo. Entrerò in paradiso. Yo Zoppicando, entraré ma en el entrerò. paraíso, aunque sea cojeando, pero entraré. Prima era uno sicuro di Antes sé, era confidava alguien que nella estaba propria seguro de sí mismo, Era un uomo confiaba en impermeabile su alla propia grazia, sagacidad, era un hombre refrattario impermeable alla a la gracia, misericordia. refractario a la Non conosceva misericordia. cosa fosse la misericordia. Era lui. Él no conocía la Sì, misericordia. sono io. Era Altri él non aveva y yo y bisogno di nada más. misericordia, No tenía sentiva. necesidad de la misericordia, así Ma sentía Dio ha él. salvato Pero ciò Dios che era perduto. salvó lo que Le ha estaba fatto perdido. capire che Le era hizo entender limitato, que era era un limitado, peccatore, que era pecador, che aveva bisogno di que misericordia. tenía necesidad de la misericordia y del amor. Tutti quanti noi Todos abbiamo un nosotros appuntamento tenemos nella una notte cita en la con noche Dio. con Dios. Nella notte della nostra vita, Es en la noche de nelle nuestra vida, tante notti de della las nostra tantas vita. noches de nuestra vida. Momenti oscuri, Momentos momenti di peccato, oscuros, de pecados, momenti di disorientamento. momentos de Lì c'è un desorientación. appuntamento Y con ahí Dio hay sempre. una cita con Dios, siempre. Egli ci sorprenderà Él nel nos momento sorprenderá in cui non ce lo en el momento en aspettiamo, que no nos lo in cui ci esperamos, troveremo a en el que rimanere nos veramente da encontraremos soli. realmente solos. In quella stessa notte, En esa misma noche, combatiendo contra lo desconocido, prenderemo coscienza tomaremos di essere conciencia solo de ser poveri uomini. solo pobres hombres. Mi permetto di dire Me poveracci. permito de decir pobrecillos. Ma proprio allora, Pero nel precisamente momento in cui io mi entonces sento un poveraccio, en que me siento realmente un non pobrecillo, dovremmo temere, no deberemos perché in temer, quel momento porque en ese momento Dio ci Dios darà un nome nos dará nuovo un nombre nuevo
que contiene el sentido de toda nuestra vida, nos va a cambiar el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una bella invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces. Cada uno de nosotros así dice, Señor, tú me conoces. Cámbiame. Esa es la invitación del Santo Padre a cada uno de nosotros y así ha concluido ahora su catequesis. A continuación, cada uno de los monitores en su idioma le transmitirá al Santo Padre los sentimientos de afecto y oraciones que le tienen los fieles de cada idioma en estos momentos en francés. También cada uno de ellos recordará, en este caso, a los fieles en lengua francesa que al final de la audiencia general se rezará el Padre Nuestro en latín. Y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos enfermos y a cuantos sufren. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il la donne spécialement aux enfants. La sexta catequesis de este miércoles 10 de junio, la oración de Jacob. Jacob que luchó contra Dios y fue cambiado por Él. El Papa nos dice, continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos cuenta historias en las que podemos reflejar nuestra vida. En el ciclo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que había hecho de la sagacidad su mejor cualidad. Era Jacob. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Desde pequeños hay rivalidad entre ellos y nunca la superarán. Jacob es el segundo hijo, pero mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura. Es solo el primo de una larga serie de ardides de los que este hombre sin escrúpulos es capaz. Jacob se met en route avec tous ses biens. Ici, obligado a huir lejos de su hermano, parece tener éxito en cada gesta de su vida. Es hábil en los negocios. Se enriquece mucho, convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme. Jacob pense à l'issue de la rencontre avec son frère. Con tenacidad y paciencia consigue casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado. Jacob es un hombre que se ha hecho a sí mismo con ingenio, es capaz de conquistar todo lo que desea. Jacob comprend qu'il a rencontré Dieu face à face. Lutter avec Dieu est une métaphore. Un día siente la llamada del hogar de su antigua patria, donde todavía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pésima relación. Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje con una caravana numerosa de personas y animales hasta que llega a la última etapa, al vado de Jacob. Aquí el libro del Génesis nos ofrece una página memorable. Relata que el patriarca, después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y a todo el ganado, se queda solo en la orilla extranjera y piensa, ¿qué lo espera para el mañana? ¿Qué actitud tomará su hermano Esaú? La mente de Jacob es una turbina de pensamientos. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les A francophones. continuación, el Santo Padre saluda a los fieles de lengua francesa. Que el Señor les llene con su espíritu de fortaleza para que puedan luchar la buena batalla de la fe y ser transformados en nuevas criaturas. A todos mi bendición. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire:
Je suis heureux de saluer les personnes de langue française. Que le Seigneur vous comble de son esprit de force pour que vous sachiez combattre le bon combat de votre foi afin d'être transformés en des créatures nouvelles. À tous, ma bénédiction. A continuación, el monitor en idioma inglés saludará al Santo Padre, recibirá también Most Holy Father, el Papa the todos English-speaking los faithful joining up deseos del pueblo que está en estos momentos escuchándolos en inglés por medio de los medios de comunicación, en el cual le ofrecen al Santo Padre sus oraciones. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, Retomando lo que es la catequesis del Papa, the elderly and the sick. en el momento en que el patriarca, después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y a todo el ganado, se queda solo en la orilla extranjera y piensa qué lo espera para el mañana, qué actitud tomará su hermano Esaú. La mente de Jacob es una turbina de pensamientos, y mientras oscurece, de repente un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. El catecismo explica: la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Jacob luchó durante toda la noche sin soltar nunca a su oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático, y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Entonces también Jacob pregunta al otro: dime por favor tu nombre. Aquel no se lo revela, pero en compensación lo bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara. And to the many blessings the Lord wishes to pour upon us. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. Saludo a los fieles de habla inglesa conectados a través de los medios de comunicación. Invoco sobre ustedes y vuestras familias la alegría y la paz del Señor. A continuación, el monitor en alemán dará al Santo Padre los saludos de los fieles de lengua alemana. Seguidamente, dirigiéndose a los fieles, dará el resumen del pontífice de su catequesis. Die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. En la catequesis del Papa, luchar con Dios, dijo el Papa, es una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana, pero en esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado. Por una vez, ya no es dueño de la situación, ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad de moral que tiembla y que tiene miedo. Por una vez, Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios que su fragilidad y su impotencia. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Israel,
Antes era alguien que estaba seguro de sí mismo, confiaba en su propia sagacidad. Era un hombre impermeable a la gracia, refractario a la misericordia. Pero Dios salvó lo que estaba perdido. Der seine Grenzen erkennt und Furcht vor dem Höheren empfindet. So trat Jakob in das gelobte Land ein. La tradición espiritual de la Iglesia ha visto en esta historia un símbolo de la oración en la medida en la que es una lucha de fe y una victoria de la perseverancia. También nos espera un encuentro nocturno con el Señor. Nos sorprende en un momento en que no lo esperamos. Entonces nos damos cuenta de que somos personas necesitadas, pero el Señor da su bendición a todos los que se dejan cambiar por Él. Überrascht uns in einem Augenblick, in dem wir es nicht erwarten. Dann wird uns bewusst, dass wir bedürftige Menschen sind. Aber der Herr schenkt seinen Segen allen, die sich von ihm verändern lassen. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e delle sorelle di lingua tedesca. Non aspettiamo che gli altri cambino. Facciamo noi il primo passo per incontrarli e il Signore si renderà presente e ci farà testimoni della sua bontà. Dio è la nostra luce e la nostra salvezza. Extiendo un cordial saludo a mis hermanos y hermanas de habla alemana. No esperemos a que los demás cambien. Demos el primer paso nosotros para encontrarlos. Y el Señor estará presente y nos hará testigos de su bondad. Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Gott ist unser Licht und unser Heil. A continuación, como es tradición, después de la alemana, viene el monitor en lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado.
quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por Él. Que Dios lo bendiga. A continuación, el monitor en lengua portuguesa seguirá lo que Santo es el Padre, resumen de en la nome catequesis das del Papa en pessoas de portugués. língua portuguesa, La catequesis del Papa donde nos dice que todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios. Él nos sorprenderá en el momento en el que no los esperemos, en el que nos encontraremos realmente solos. En esa misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres. Pero precisamente entonces no deberemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo que contiene el sentido de toda nuestra vida y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Através das vicissitudes de homens e mulheres de épocas distantes, o livro do Gênesis Jacob es derrotado por su rival que golpea su nervo ciático, dejándolo cojo por el resto de su vida. Jacob no se siente dueño de la situación, ya no es el astuto estratega y calculador de antes. No tiene nada más que presentar a Dios que su fragilidad e impotencia. Pero es este Jacob el que recibe la bendición de Dios, con la que entra en la tierra prometida, herido y frágil, pero con un corazón nuevo. Antes era un hombre cerrado a la misericordia, refractario a la gracia, pero Dios salvó lo que se había perdido. El Santo Padre también en su catequesis nos ha hecho una invitación a cada uno de nosotros que nos dejemos transformar por Dios, que nos dé un corazón renovado, que nos cambie el nombre, que le abramos las puertas y nos dejemos transformar por Dios. Antes de o deixar ao raiar da aurora. E Jacó compreende que esteve com Deus. Recordemos que este domingo 14 de junio el Santo Padre presidirá la Santa Misa de Corpus Christi en el altar de la cátedra, en la basílica, ante la presencia de unas 50 personas. Al final de la celebración tendrá lugar la exposición del Santísimo Sacramento y la bendición eucarística. Por fim, Jacó é vencido pelo rival, que lhe atinge o nervo ciático, deixando-o a mancar para o resto da vida. Esta vez, Jacó não se sente. La celebración comenzará a las 9:45 hora local y concluirá con la exposición del Santísimo y la bendición eucarística, tal como se realizó en las misas diarias celebradas en la capilla de la Casa Santa Marta, transmitidas en directo del 9 de marzo al 17 de mayo, en el periodo de la pandemia del coronavirus, en el que las celebraciones con el pueblo no han sido posibles en Italia y en otros países a causa de la cuarentena. Mas Deus salvou o que estava perdido. Agora, o Santo Padre saúda em A italiano continuación, os los ouvintes saludos de del língua Santo portuguesa. Padre a los fieles de lengua Saluto agli portuguesa. ascoltatori di lingua portoghese. Alla vigilia della solennità del Santissimo En la víspera Corpo de la Sangue di solemnidad del Santísimo Cuerpo y Cristo, Sangre vi de invito a guardare Cristo, con fiducia les il invito a vostro mirar futuro con in Dio, confianza vuestro portando il futuro fuoco del en suo amore Dios, nel mondo. llevando el fuego de su amor al Appena mundo. possibile, Tan pronto ritornate como sea all'adorazione e posible, alla comunione vuelvan del a la corpo del adoración y a la Signore. comunión del cuerpo del Señor Nella en la messa misa di de precepto. precepto. Es la gracia de la Es la gracia de la Pascua Pascua que da fruto en la Eucaristía y hace que nuestras vidas sean fructíferas. Que Dios les bendiga.
Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os ouvintes de língua portuguesa e convido-vos, na vigília da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a olhar com confiança o vosso futuro em Deus, levando o fogo do seu amor ao mundo. Logo que vos seja possível, voltai à adoração e à comunhão do corpo do Senhor na missa de preceito. É a graça da Páscoa que frutifica na Eucaristia e que desejo abundante na vossa vida. Que Deus vos abençoe. A continuación, el monitor أيها الأب en árabe الأقدس يسر المؤمنون الناطقون le dedica al باللغة Santo Padre los العربية saludos de los fieles en lengua árabe, las oraciones que le dedican también al Papa. Recordamos que el año pasado el Papa había presidido la misa del Corpus Christi en la parroquia de Santa María Consoladora en el barrio romano de Casal Bertone, y en el 2018 en la plaza enfrente a la parroquia de Santa Mónica en Ostia. Del 2013 al 2017 el pontífice celebró la misa en la Basílica de San Juan de Letrán, seguida de la procesión eucarística hasta Santa María la Mayor. Así, este domingo, entonces el Papa presidirá la misa con motivo de esta solemnidad del Corpus Christi, desde el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro. Estarán presentes 50 fieles en la celebración. Como recordamos, al concluir la misa, se expondrá el Santísimo y tendrá lugar la bendición eucarística. في إطار تعاليمه حول موضوع الصلاة قال قدسته Ante lo que ha sido esta pandemia, el coronavirus, el Papa ha creado un fondo para los trabajadores en dificultad a causa del COVID-19. Se llama Fondo Jesús Obrero Divino y tendrá como primera asignación 1 millón de euros para todas las categorías de los más débiles afectados por la pandemia en la diócesis de Roma. En su carta al cardenal vicario de Donatis, Francisco lanza la invitación a una alianza para Roma, instituciones y ciudadanos, que la ciudad renazca con un corazón solidario, dice en su carta. La resurrección de Roma, dice el Papa, comienza con los frágiles, devolver a las personas de la precariedad, a lo invisible bajo el umbral de la atención, la dignidad que las semanas de cuarentena han reducido a polvo con la lentitud de un dramático reloj de arena. No hay otro camino para Francisco, quien ya hace poco tiempo, al establecer la comisión post-COVID, había asumido la preocupación por las consecuencias sociales de la pandemia. Su mirada se detuvo esta vez en la ciudad de la que es obispo, Roma, de donde dice: vemos que tanta gente pide ayuda y parece que los 5 panes y los 2 peces no son suficientes. A partir de esta observación, el nuevo gesto concreto del Papa, comunicado en una carta enviada a su cardenal vicario Angelo de Donatis. El Fondo Jesús Obrero Divino, con un primer 1 millón de euros pagado a la Cáritas Diocesana, quiere recordar la dignidad del trabajo para ese gran grupo de trabajadores cotidianos y ocasionales, los con contratos de duración determinada no renovable, los pagados por hora, y con un pensamiento Francisco los enumera explícitamente: a los pasantes, a los trabajadores domésticos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores autónomos, especialmente a los de los sectores más afectados, y a sus industrias afines. Entre ellos muchos son padres y madres de familias que luchan laboriosamente por poner en la mesa para sus hijos y garantizarles el mínimo necesario. Me gustaría pensar que podría convertirse en una oportunidad para una verdadera alianza para Roma, en la que todos, por su parte, se sientan protagonistas del renacimiento de nuestra comunidad después de la crisis, escribe el Papa. La lotta di Giacobbe con l'angelo di Dio è un'espressiva immagine di come aggrapparsi al Signore con fede nei momenti della prova. Il Signore dona la sua benedizione a chi crede e si aggrappa alla propria fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
Saludo a los fieles de habla árabe que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación. La lucha de Jacob con el ángel de Dios es una imagen expresiva de cómo aferrarse al Señor con fe en los momentos de prueba. El Señor da su bendición a aquellos que creen y se aferran a su fe. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Por último, el monitor en idioma polaco dará el resumen de la catequesis del Papa en su idioma. Łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć waszej Retomando lo que es esta iniciativa del Papa, el Fondo Jesús Obrero Divino, el Papa sabe que está hablando con un tejido humano sensible. Reconoce el gran número de personas que en estos días se han arremangado para ayudar y apoyar a los débiles. Esto queda demostrado, subraya, por el aumento de las donaciones para los que cuidan de los enfermos y los pobres y en general todas esas manifestaciones que han visto a los romanos asomarse por ventanas y balcones para aplaudir a los médicos y a los trabajadores de la salud, cantando y jugando, creando comunidades y rompiendo la soledad que socava el corazón de muchos de nosotros. Ejemplos, escribe el Papa, no de una emoción pasajera, sino de gente que quiere actuar por el bien común. Para Francisco, la creación del fondo es el paso de una iglesia que conoce y comparte la inquietud de quienes hoy tienen más incertidumbres que otra cosa, que acompaña a los débiles con su caridad y está dispuesta a colaborar con las instituciones de la ciudad y con todas las realidades sociales y económicas. Y aquí el Papa se dirige directamente a los representantes de la sociedad civil y del mundo del trabajo, llamados a escuchar esta petición y a transformarla en políticas y acciones concretas para el bien de la ciudad. Políticas que protegen especialmente a quienes corren el riesgo de quedar excluidos de la protección institucional y necesitan apoyo para acompañarlos hasta que puedan volver a caminar de forma autónoma. La esperanza del Papa es que la reacción colectiva y solidaria ante las consecuencias de la pandemia cree una verdadera y propia alianza para Roma en la que todos, por su parte, se sientan protagonistas del renacimiento de nuestra comunidad después de la crisis. Francisco insta a los sacerdotes a ser los primeros en contribuir al fondo y los entusiastas partidarios de compartir en sus comunidades. Y la última oración es al buen corazón de los romanos. Ahora no basta con compartir solo lo superfluo. Me gustaría, escribe el Papa, ver florecer en nuestra ciudad la solidaridad vecinal, las acciones que recuerden las actitudes del año sabático, en el que se perdonan las deudas, se abandonan las disputas, se pide el pago según la capacidad del deudor y no del mercado. Al declararse profundamente agradecido por la creación del fondo, el cardenal de Donatis ha informado después que capta en su carta todo el amor y la solicitud que el Papa Obispo de Roma no cesa de mostrar hacia los hombres y mujeres de nuestra ciudad. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Il mese di giugno dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù è particolarmente sentito tra di voi. Al Cuore Divino, colmo di pace e di amore, possiamo affidare tutte le inquietudini dei nostri cuori e il nostro amore imperfetto. Dal cuore trafitto del Salvatore sgorga per l'umanità intera la fonte di ogni consolazione e l'oceano della divina misericordia. Gesù, mite e umile di cuore, renda i nostri cuori simili al suo. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a todos los polacos. El mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, es particularmente vivido entre vosotros. Al corazón divino lleno de paz y amor, podemos confiar todas las ansiedades de nuestros corazones y nuestro amor imperfecto.
Del corazón traspasado del Salvador fluye para toda la humanidad la fuente de todo consuelo y el océano de la divina misericordia. Jesús, manso y humilde de corazón, hace que nuestros corazones sean similares a los suyos. Les bendigo con todo mi corazón. Collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Venerdì prossimo, 12 giugno, si celebra la giornata. El próximo viernes 12 de junio celebramos el Día Mundial contra la explotación del trabajo infantil. Un fenómeno que priva a los niños y niñas de su infancia y pone en peligro su desarrollo integral. En la actual situación de emergencia sanitaria, en varios países, muchos niños y jóvenes se ven obligados a realizar trabajos inadecuados para su edad, para ayudar a sus familias en condiciones de extrema pobreza. En muchos casos, se trata de formas de esclavitud y encarcelamiento que provocan sufrimiento físico y psicológico. Todos nosotros somos responsables de esto. Hago un llamamiento a las instituciones para que hagan todo lo posible por proteger a los menores, llenando las lagunas económicas y sociales que subyacen a la distorsionada dinámica en la que lamentablemente se ven envueltos. Los niños son el futuro de la familia humana. Depende de nosotros, de todos nosotros, fomentar su crecimiento, salud y la serenidad. Saluto i fedeli di lingua italiana. Saludo a los fieles de habla italiana. Mañana es la solemnidad del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Este año no es posible celebrar la Eucaristía con manifestaciones públicas. Sin embargo, podemos lograr una vida eucarística. La hostia consagrada contiene la persona de Cristo. Estamos llamados a buscarlo ante el tabernáculo en la iglesia, pero también en ese tabernáculo que son los últimos, los que sufren, los solitarios, los que están solos y los pobres. Pienso y dedico mi pensamiento a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Los insto a todos a encontrar en la Eucaristía la energía necesaria para vivir los momentos difíciles con fortaleza cristiana. De corazón los bendigo. A continuación, el Padre Nuestro en latín, seguido de la bendición del Papa. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentationem, libera nos a mal. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater
et Filius, et Spiritus Sanctus. Se ha concluido ahora la catequesis del Pontífice en lo que es este miércoles 12 de junio. En su llamamiento el Santo Padre recuerda que ese 10 de junio, recuerda que este próximo viernes 12 de junio se celebrará el Día Mundial contra la Explotación del Trabajo Infantil. Un fenómeno, dijo el Papa, que priva a los niños y niñas de su infancia y pone en peligro su desarrollo integral. En la actual situación de emergencia sanitaria en varios países, muchos niños y jóvenes se ven obligados a realizar trabajos inadecuados para su edad, para ayudar a sus familias en condiciones de extrema pobreza. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, estos niños. Hace un llamamiento a las instituciones para que hagan todo lo posible por protegerlos. Recordemos, amigos oyentes, el domingo se llevará a cabo la Santa Misa de Corpus Christi, presidida por el Papa Francisco desde el altar de la cátedra ante la presencia de unas 50 personas. Con estos instantes nosotros nos despedimos de todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y las emisoras de radio y televisión que nos han retransmitido, quien nos ha escuchado también a través de YouTube. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión de la Audiencia General del Santo Padre. Soy Patricia Inestrosa. Alabado sea Jesucristo.